a ponerla linda y bien bonita. Pero antes hay que arrancarle toda esa plaga de mala hierba y bicho que la acaba. Vamos a encontrarle su sonrisa, que si no el dolor no se le quita. Pero antes hay que espantar tanta sanguijuela que cachupan de adentro y desde afuera. Pero usted sabe ya que si no hay unidad, toda la fuerza se dispersa. Y no le digo más, vamos andando ya, que el futuro es cosa nuestra. Pero usted sabe ya que si no hay unidad, toda la fuerza se dispersa. Y no le digo más, vamos andando ya, que el futuro es cosa nuestra. Vamos andando ya, por la gran patria unida. Vamos andando ya, Nicaragua, Brasil. Vamos andando ya, Guatemala, Bolivia. Vamos andando ya, Cuba, Venezuela. Vamos andando ya, Ecuador, Argentina. Vamos andando ya, El Salvador, Honduras. Vamos andando ya, Uruguay, Paraguay. Vamos andando ya, Colombia, Haití. Este viernes, en el análisis de realidad mensual, la sentencia de Tony Hernández y sus implicaciones para construir la democracia hondureña. Invitado, el sociólogo Eugenio Sosa. Participe desde casa, a través de todas las frecuencias de Radio Progreso y nuestras redes sociales. Análisis de realidad mensual, este viernes 9 de abril a las 2 de la tarde. Radio Progreso. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos como todos los primeros viernes de que tenemos este aporte, este compartir desde diferentes enfoques, de diferentes ópticas, el tema y los temas diversos que vamos viviendo en la sociedad hondureña y en la sociedad centroamericana. En esta ocasión, queremos a ustedes, por supuesto, amigos y amigas, darles la más cordial bienvenida. Comenzamos a partir de este momento el análisis de realidad mensual correspondiente al mes de abril. Hace unas semanas hemos escuchado, o al menos la atención de la mayoría del pueblo hondureño ha estado centrada en los juzgados, en el poder judicial, digamos, de los Estados Unidos, a partir de todos estos juicios, estas denuncias, estos procesos judiciales que acá algunos señalados, funcionarios o no vinculados a la narcoactividad. Del presidente y por su delegado que en su anterioridad, el sociólogo Eugenio Sosa, una persona que ha venido monitoreando la realidad del pueblo hondureño en los últimos años y por supuesto tiene muchos tópicos, puntos interesantes que nos pueden permitir generar un debate en el transcurso de estos minutos. Así que bienvenidos, bienvenidas a quienes nos siguen a través de Radio Progreso, a quienes nos siguen también a través de las redes sociales, tanto del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, como del Facebook de Radio Progreso. Muchas gracias. Y bueno, les invitamos para que nos acompañen estos minutos. Además, les invitamos para que compartan la transmisión y podamos de alguna manera generar algún debate en esta tarde de viernes. Damos entonces también con ello la bienvenida a nuestro invitado Eugenio Sosa, sociólogo, está en la capital hondureña. Bienvenido, muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Gustavo, por la moderación, por tus palabras, la introducción. Un enorme agradecimiento a Radio Progreso, al Eric y a todos los amigos y amigas que hacen posible ese proyecto de comunicación para la emancipación y la liberación del pueblo hondureño. Desde mi persona y muchos de los que compartimos ideales progresistas, pues tenemos una profunda admiración, cariño y respeto por el Radio Progreso y por el ERIC en general. Bien, pues muchas gracias a ustedes, amigos y amigas.
no duden en comentar, en preguntar, en terminar de hacer comentarios en relación a lo que vamos a conversar, es decir, el juicio de Tony Hernández, la sentencia de Tony Hernández y las implicaciones que tienen para el país son tan importantes que, bueno, usted puede, por supuesto, dejar su pregunta en las redes sociales que en su momento le daremos lectura para que también nuestro invitado pueda compartir. Este año 2021 es un año importante para el contexto sociopolítico y además histórico de la región centroamericana y concretamente Honduras. Este año se cumplen el bicentenario, los 200 años de independencia, un año en el que también es inminentemente electoral. Ya hace menos de un mes tuvimos la celebración de elecciones primarias e internas. Para final de año, en noviembre, tenemos, o al menos se tiene así en la teoría, ¿verdad?, la celebración de las elecciones generales para este mes de noviembre. Hay todo un entramado de situaciones que vuelven cada vez más compleja la realidad hondureña. En ese contexto, pues lo importante es seguir escarbando en esa realidad y en todo lo que va ocurriendo. Dejamos sin más tiempo con el Eugenio Sosa, el sociólogo, el analista invitado en esta ocasión, para que entonces pueda regalarnos las primeras pinceladas, los primeros apuntes de esta conversación. Quedamos con usted, Eugenio. Muchas gracias de nuevo, Gustavo. Saludo también a toda la audiencia de Radio Progreso que siguen el programa de análisis de realidad por la radio y también por todos los multimedias y las redes sociales a las cuales ustedes tienen una amplia cobertura. Para que podamos concentrarnos un poco en el análisis, yo voy a ir colocando algunas ideas claves que me parecen importantes para entender este tema que ustedes han colocado, la sentencia de Tony Hernández y las implicaciones para la democracia hondureña, e incluso de manera inmediata para el proceso electoral hondureño 2021. Entonces vamos a comentar, a plantear unas ideas y luego a profundizar en ellas y tratar de argumentar por qué debemos trabajar esas ideas. Lo primero, Gustavo y toda la audiencia, es que hay que ver todo este tema de Tony y de la implicación de Juan Orlando Hernández, su hermano, un poquito más allá de las meras personas. Es decir, ver un poquito de perspectiva histórica, inmediata, y ver un poco también de integralidad para que nos permita entender por qué hemos llegado a estar hasta en esta situación. Es decir, que esto va más allá de dos bandidos que de la noche a la mañana tomaron el poder fuera de contexto histórico y que luego fueron juzgados y que uno se hizo presidente, sino que para que hayan llegado a donde están, tuvo que haber un contexto, una sociedad y un Estado que les permitió avanzar hasta ese nivel. Entonces, la primera idea fundamental es que, si bien es cierto, es importante ver la sentencia, es importante ver las implicaciones de Hernández, el tema de fondo que tenemos que analizar es el tema de la relación, de la degradación, de cómo las élites políticas hondureñas terminaron totalmente articuladas, confundidas, entre comillas, y compartiendo negocios con las redes ilícitas de tráfico de drogas y finalmente en los últimos años casi en una indiferenciación de lo que son las élites políticas y de qué son estas redes ilícitas, tanto de corrupción como también de tráfico de drogas. Entonces es importante que miremos un poco hacia atrás donde empezó toda esta situación. Y en realidad Honduras desde 2004, si seguimos los detalles del problema de la violencia y del tráfico de drogas, se empezaron a producir una serie de asesinatos de diputados, como el de Salgado, como uno en Copán, que no recuerdo el nombre ahora, de alcaldes, etcétera, que reflejaban problemas de
en un primer nivel de rendición de cuentas o de problemas territoriales o de problemas entre carteles del elemento tráfico de drogas en Honduras hasta convertirse en el principal territorio de paso de la droga. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estábamos teniendo nosotros? Todo un crecimiento de la actividad delictiva y allí fueron volviéndose emporios, carteles de la droga, como los cachiros. No nacieron en el 2011 los cachiros, ni en 2010, vinieron gestándose hasta llegar a ser lo que fueron, como los Valle Valle. Recordemos el caso que todo el mundo comentaba de Hernández, de Chandy Hernández en Copán, que era un territorio prácticamente capturado. Pero ¿por qué estoy diciendo esto, no? Porque la pregunta del tema es las implicaciones para la democracia. Y mientras corrían estos años de 2004 para acá, que también creció la violencia, la institucionalidad hondureña estuvo en total silencio, en total permisidad. Ni Ministerio Público, ni Fuerzas Armadas, ni policía, y digámoslo, ni gobernantes actuaron contra estos grupos que se venían desarrollando de manera, hoy nos damos cuenta, no solo ellos desarrollándose, sino como una especie de híbridos, de injertos en el Estado, una especie de híbridos, de injertos en la política. Entonces, llegamos a la producción del golpe de Estado de 2009, donde se transforman algunas relaciones de poder, y estas relaciones de poder que se transforman y llevan a fenómenos como un gobierno único del Partido Nacional, profundiza este elemento que ya venía atrás y se profundiza también el financiamiento para la política, para perpetuación en la ilegalidad, etcétera, y llegamos a un nivel de hoy, que es el elemento que quiero aterrizar esta primera pregunta, este primer tema de élites políticas y redes de corrupción y redes de tráfico de drogas, llegan a un nivel que nosotros hoy en día, con raras excepciones de unos que otros sectores, tenemos una profunda descomposición de las élites políticas. Una sustitución de la idea clásica de una clase política o élite política por unas mafiocracias, por unas mafias que de lo ilícito o imbricados que en lo ilícito terminaron acumulando el poder y concentrando poder. Pero nosotros no nos podríamos explicar el fenómeno Tony Hernández ni el fenómeno Juan Orlando Hernández si no aceptamos críticamente que la institucionalidad hondureña, a vista y paciencia de gobernantes, permitió el crecimiento y el desarrollo de este tipo de actividad, y particularmente a los carteles que he señalado acá y que hoy en día muchos de ellos están enjuiciados allá, como el Rojo, Don H, Cachiro, todo esto hicieron su trabajo ahí, y el golpe después le vino a dar una facilidad y luego una imbricación mucho más partidarizada hacia el Partido Nacional. Entonces esa es como una primera idea que quiero plantear. La segunda, vinculada a esta como una especie de idea que retomaremos un poco al final o en otra etapa, es que todo esto, así como es el reflejo de toda la precaria institucionalidad que hemos tenido y de una democracia endeble y de una carencia de una república en el sentido de la primacía de la ley y en el sentido de la separación de poderes, entonces todo esto ha significado una especie de círculo vicioso de destrucción institucional. Ya estaba mal, se destruye más, de destrucción del Estado de Derecho, de violaciones a los derechos humanos, ya había mucha violación a los derechos humanos, de la precariedad y la degradación de una democracia electoral, de una corrupción sin límites y de una élite política derivada en una mafia criminal de mafiocracia delictiva. Entonces, ahí es un elemento general de contexto. Bien, avancemos a una segunda idea, ya propiamente del caso Tony y el caso de la vinculación directa con Juan Orlando Hernández, ya un poco lo específico. Primero, yo creo que la sentencia es contundente, es dura, es abrumadora. O sea, hablar de cadena perpetua, más 30 años, más la multa de los millones de dólares,
Estamos hablando no de una cosa menor, así como se le declaró culpable en todos los cargos, lo cual deja totalmente en el ridículo y en una situación irrisoria realmente toda la idea que construyeron algunos cercanos al régimen y el mismo régimen, donde desfilaron en campaña nacional y campaña internacional en lobby, considerando que Tony Hernández era una persona que no tenía nada que ver y que era una injusticia, y todo este discurso que ha estado construido desde el mismo régimen, planteándolo como una de las injusticias más grandes y planteándolo como una inocente, pero difícilmente con ver esa trayectoria del juicio y ver ese elemento de esa contundencia de la condena en todos los cargos y luego en la sentencia, difícilmente uno quedan dudas sobre realmente las implicaciones que han tenido en el elemento. A tal grado que al final no del caso del juicio Tony, sino más bien del caso del juicio de Giovanni Fuentes y la misma sentencia de Tony, entre los fiscales y el juicio se llegó a afirmar prácticamente que el narcotráfico en Honduras, por lo menos de hace las últimas 2 décadas, por lo menos podría afirmarse, tuvo y ha tenido a los hermanos Hernández en el centro de los operadores de la actividad, manejando el gran problema, manejando todas las conexiones y los hilos con el Estado hondureño y la institucionalidad. Y aquí hay que diferenciar algo. A mí me parece totalmente ingenuo estar planteando, cuando algunos discursos críticos o que buscan ser críticos plantean que hay que diferenciar lo que es la persona que tiene que rendir cuentas con lo que es el Estado hondureño. Estas personas movieron al Estado hondureño y lo llevaron y a la sociedad a participar de manera directa en esto. Por eso, aunque suene grosero y aunque queramos sacar una especie de ropa nacionalista, los calificativos, por lo menos en una genealogía cotidiana, común, de narcoestado, es una cosa que realmente tiene bastante proximidad. Puede tener discusiones académicas, pero en términos políticos y en términos de sentido común, es algo que apunta a una situación que nos indica, para indicar el nivel de implicación que ha tenido esta persona y cómo ha llevado al Estado a implicarse también. Pero lo interesante es que lo de Tony, el otro elemento de enseñanza que me parece en esta idea de ver este caso específico, es que recoge el acumulado. Ya habían pasado los cachiros, ya había pasado el juicio de él como tal, habían desfilado todo el rojo y hay varios narcotraficantes, pero todos los que se sentaron en el banquillo como enjuiciados, básicamente, o como testigos llevados ahí por los fiscales o por la DEA y la misma DEA, todos apuntaban a decir algo. Está implicado el principal cabeza del Estado de Honduras. Entonces, de alguna manera, la sentencia, en términos negativos, de golpe a Hernández, viene a ser como la puesta de la cereza del pastel, la tapa al pomo o la joya de la corona, que lo deja totalmente al desnudo. Acumula todo. Y de tal grado que de alguna manera tiene algún sentido de realidad cuando varias gente afirma que de alguna manera los juicios más recientes en traficantes terminaron siendo o fueron implicando y siendo en parte juicios directamente hacia Juan Orlando Hernández por los discursos jurídicos y los discursos de presentación de pruebas y las conclusiones a que se llegaba a esos juicios, con una serie de condiciones que deja establecidas que no sabemos en qué momento se puede producir, con una serie de condiciones para que en algún momento inmediato se construya el caso estrella del narcotráfico en Honduras, que sería ver a Hernández requerido o pedido para extradición o sentado en el banquillo de una corte en Nueva York.
Ese es el segundo elemento. Ese era como algunas especificidades sobre las lecciones o lo que se puede derivar del caso específicamente de Tony. No sé si estamos bien con el sonido, Gustavo. Estamos bien. Perfecto. Okay. El tercer elemento. El tercer elemento tiene que ver con el tema de que Hernández a estas alturas, por lo menos desde la perspectiva internacional, con algunos elementos ahí que luego voy a comentar que probablemente algunos les llama la atención también, pero su tiempo y su espacio está totalmente achicado, reducido. Y aunque todavía para muchos es una amenaza, lo cual no es, pero vamos a ver más adelante, pero de alguna manera sus horas se le acaban y su espacio político también se le acaba. Porque además de esta avalancha de Nueva York, con todas las críticas que hay y que luego vamos a comentar para vincularlo con este tema, también corre un proceso electoral que pararlo y buscar una continuidad para no ser tocado por la Fiscalía de Estados Unidos, tendría que realizar acciones extremadamente abruptas en términos políticos que podrían tener un costo mucho más caro que el intento de querer salvarse. Es decir, probablemente le quedan muchas otras maniobras, como la complicidad del pacto de impunidad interno, que lo quiera dejar acá, ya sea el extremo de quitar la extradición o el extremo de generarle juicios acá. Pueden haber muchas artimañas, pero en términos políticos de seguir en la cabeza del Estado, yo creo que está muy reducido. Yo diría que bastante improbable, salvo una acción demencial de acorralamiento y de desjuicio total por querer salvarse de cualquier manera, lo cual puede terminar, el país terminaría en una situación mucho más complicada. ¿Y por qué digo que el espacio del exterior se le ha ubicado? Con todo y la discusión de los intereses que obviamente Estados Unidos juega, por lo menos recibe una especie de espada de Damocles, una especie de ataque de alguna manera permanente ha estado recibiendo desde 3 instancias de los mismos Estados Unidos. Una es todo el tema de lo que ya hemos comentado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Esa es una de las puntas de lanza que podemos ubicar y que la estamos comentando hoy como tema central. Pero el segundo, u otro elemento, no segundo y tercero, es toda la actuación que ya venía teniendo desde 2019 y todas estas propuestas de ley que no terminan de materializarse con las acciones, pero que están allí desde la acción del Congreso y desde la acción de ciertos senadores y congresistas demócratas. Es decir, esta idea de la ley anticorrupción en Honduras, al leerla uno, es una ley que trasciende el problema del tráfico de drogas, toca el tema de los derechos humanos, toca el tema de la corrupción, y las propuestas son altamente sensitivas, como romper apoyo hacia la policía y hacia las Fuerzas Armadas en caso que se aprobara. No está aprobada todavía, pero el hecho que se plantee, que se ha elevado la propuesta, que en algún momento se discuta, o sea, es un elemento que apunta. La misma ley Engel, juntada con la ley Kingpin, también, que está hecho desde el Congreso, y las declaraciones permanentes de senadores y congresistas como la misma Norma Torres, quien llegó a hacer una de las afirmaciones en otro contexto, podríamos decir, mucho más abusivas hacia alguien que se considera presidente, pero que solo retratan que para estas personas, estos son personajes de la política de nuestros países que no les merecen para ellos y que no han ningún respeto ni el más empacho diplomático. Como llegarle a decir, señor Hernández, quédese con su cocaína y sus mentiras, que allá, que aquí nadie le cree. O sea, estamos hablando de una cosa, por mucho que se quiera desmeritar que la señora Torres no es la que manda ni la que tiene el poder, pero es un elemento simbólico de cómo se está viendo a este gobierno. Y el otro es un poco más contemplativo, lo miro yo, son estos funcionarios del propio Biden
las políticas anticorrupción que está lanzando el propio Biden, pero que sí tienen un discurso más tenue hacia él, ¿no? Pero que están ahí apuntando más diplomático, más complaciente también de alguna manera, que se refleja en la voz del Departamento de Estado, en la voz de González como jefe del hemisferio occidental y del mismo Ricardo Zúñiga, creo que es, en el Triángulo Norte como enviado, que lanzan ideas de combatir la corrupción, pero de alguna manera reconociendo que pueden trabajar con esta institucionalidad todavía, con este gobierno, y uno no ve un discurso ahí mucho más agresivo y es el sector mucho más complaciente, pero que tiene sus presiones, me parece a mí, más que desde acá, presiones desde los mismos Estados Unidos por el discurso de los congresistas y por el discurso de los que se dan y las sentencias y fallos finales que han tenido la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En ese sentido, Hernández aparece como muy complicado, como entre la espada y la pared, como en realidad reducido en su capacidad de maniobra, pero realmente de estos elementos que he mencionado, no cabe duda que quien tiene mayor peso, la posibilidad de actuar, es el Departamento de Estado, y por lo que uno escucha y ve, y los discursos de algunas personas que analizan la política de Estados Unidos, uno puede ver que este Departamento de Estado, sin desconocer que se pueden producir algunas sorpresas, apostará a que Hernández termine el periodo de gobierno. No, difícilmente uno se puede imaginar al escuchar estos discursos de estos funcionarios como una acción que pueda ya. Y no tanto solo porque guardan los cuidados, sino por un elemento que es donde, que voy a entrar a comentar, y que es el elemento más complejo para una salida a la situación que vive Honduras. Es el elemento más difícil y es la cuarta idea que quiero plantear. ¿Cuál es la cuarta idea? Que si bien es cierto, el régimen está bastante complicado en ese campo con los Estados Unidos, que si bien es cierto, su espacio de maniobra electoral se le ha reducido, en general en el país, con el poder que ha cooptado y por cómo funciona la institucionalidad y otros actores dentro del país, sigue teniendo la capacidad de respirar todavía tranquilamente. Y voy a plantear por qué. Luego podemos debatir, si, como voy a plantear algunos hechos, aunque por qué esos hechos persisten es una discusión que trasciende a esta idea del programa, me trasciende a mí como persona y implicaría una investigación y un debate mucho más profundo y abierto de lo que uno puede imaginarse y plantear. ¿Cuáles son esos elementos que le han permitido y le siguen dando respiro? Primero, que la oposición nunca en los 8 años, ni en los 12 después del golpe, la oposición en el sentido general, probablemente pensemos directamente en la política, pero no solo en la oposición política, en ningún momento logró articular acciones que pusieran en crisis al régimen. Después sobre todo de 2017, que desde mi punto de vista el pueblo hondureño hizo una especie de levantamiento popular, de rebelión, las cosas empezaron a opacarse y luego tuvimos lo de la plataforma, que tenía una especie bastante, una franja bastante gremial y que sí se combinaba con el rechazo al régimen, pero después del 2017 contra el fraude no logramos tener unos actores que provocaran acciones de crisis con una consigna, no de pedir un elemento reivindicativo inmediato, sino de pedir la salida de la dictadura, como se le ha llamado, o del régimen ilegítimo. ¿Por qué? Es un debate que habría que ver por qué hemos tenido esa incapacidad. Una incapacidad que persiste a tal grado que me adelanto a comentar algo que ya voy a lanzar, que hoy en día la llamada oposición está en un autolaberinto que no logra salir ni dar una luz al pueblo hondureño de poder construir una alternativa. Pero ese es un hecho, una realidad.
que podemos, por qué estamos en esa situación, pues habría que reflexionar con muchas otras herramientas y mucha más a fondo. El segundo elemento, bastante complicado también, y que nos tocan los nervios de la ciudadanía, del movimiento social, es que tras las implicaciones de Nueva York, tras las caravanas que reflejaban el desastre del país, tras los casos de corrupción, hasta incluyendo esta barbaridad de los hospitales móviles, tras la salida de la MASI, tras la mala gestión de la pandemia, tras todos esos hechos que son una injusticia bárbara y que deberían generar no solo un rechazo, sino una indignación ciudadana, popular, todos esos elementos no logramos, no nos permitieron, no hemos podido, parecido a la oposición, haber construido un movimiento ciudadano antirrégimen. Los hechos fueron pasando, los nombramientos en Nueva York, se despachó la MASI, los casos de corrupción que se dio la MASI fueron importantísimos, los casos de corrupción que hemos seguido viendo en la pandemia es importantísimo, llevamos más de 4,000 muertos ya, oficialmente, más lo que sabemos que no es oficial. Hemos visto caravana tras caravana a partir del 2018, ya en estos últimos 4 años de este régimen, y la ciudadanía no ha tenido la energía ni la posibilidad de levantar un movimiento antirrégimen. Esa es una realidad. Esto lo ha llevado a la comodidad del régimen y a seguir haciendo muchas cosas. Y bueno, se conecta con lo otro, porque ambas cosas tienen que ver con la alternativa. Y las elecciones primarias. Las elecciones primarias, en sus resultados, tal como están, le han permitido al régimen 3 aspectos positivos desde mi perspectiva. El primer elemento es que el régimen logró colocar a su peón que en el imaginario global de la ciudadanía, sobre todo de la menos informada, de la más lanzada a la exclusión, a la pobreza, es la persona que aparecía menos vinculada a Hernández, que es Afura. A diferencia de Oliva, que aparecía como más vinculado, y Hernández optó por apoyar ese elemento. Y ahí hay una lectura política, porque me parece a mí que si alguna idea de continuidad les quedaba, era una idea muy difícil con Oliva, más complicada que con Afura, y lo ha logrado colocar de una manera impresionante, más allá de las discusiones de fraude en términos de votos. Pero el segundo elemento que logra Hernández y todos sus grupos de poder que lo apoyan, producto de los resultados de las elecciones primarias, es que saca de la jugada, aunque no está totalmente fuera, porque hay algunas acciones políticas ahí, pero lo saca de la centralidad de la jugada electoral a Luis Zelaya, que desde mi perspectiva es uno de los opositores más coherentes al antirrégimen, como liderazgo personal. Es de los, además de ser crítico, de haber planteado con toda claridad, por lo menos dentro de los que son de partidos políticos, con mucha mayor claridad que el gran desafío era que este régimen saliera y no darle ningún espacio. Incluso a tal grado que esto obviamente le costó mucho porque manejó como campaña interna de no sentarse con nadie que haya estado en el ajo del narcotráfico. Y ahí incluyó a Yanni. Y la derrota dentro de fraude o no fraude de Luis, el triunfo, fraude o no discusión de fraude de Yanni, quiero mencionar 2 aspectos importantes. El primero es que Luis Zelaya es sancionado en las urnas producto de una articulación de poderes fácticos que han manejado el Partido Liberal. Esa es una unión de ese viejo villanismo, horizontalismo, con los lados más conservadores, por lo menos, y con las resquicias de mucho del viejo florismo que nunca le perdonaron a Luis Zelaya
de que fuera crítico dentro del partido y que no pudieron sacarlo. Recordemos que lo intentaron sacar del Ejecutivo con los alcaldes y los diputados, pero no pudieron. Y bueno, esperaron las urnas, donde, como dijo Neto Paz, en las urnas y sobre todo en las primarias, más que votos, lo que cuenta son la capacidad de fraude y la capacidad de fuerza. Y allí realmente que lo han sacado de la centralidad de la jugada, de alguna manera, en términos de los partidos políticos. Y ese es un elemento importante. No es lo mismo para el régimen tener de candidato a Yanni que tener de candidato a Luis Zelaya. Y el fenómeno propio de Yanni, para mí lo que refleja es que esta degradación política del Estado y esta destrucción de la institucionalidad del Estado toca las fibras del sistema de partidos y toca las fibras de la ciudadanía. La pregunta no debe ser cómo Yanni se le ocurrió lanzarse a la política. La pregunta es cómo todo un partido en crisis o una buena parte de un partido en crisis se juntaron varios elementos para poder levantar desde meses, mucho antes de que Yanni llegara al país, esperándolo con los brazos abiertos y clamando al cielo por ser su candidato. Porque eso significa la descomposición de que empecé hablando al inicio de la mafiocracia y de la élite política que trasciende al Partido Nacional. Y luego, de cara a la sociedad, pues de alguna manera, por lo menos en esa sociedad liberal, y que es base liberal, sin meter a otros partidos, refleja también todo el comportamiento histórico que ha tenido ese partido, de un enorme conservadurismo y de haber sobrevivido tras una serie de prácticas irregulares también, y que por lo tanto la ciudadanía, en función de una serie de ideas de clientelismo y de visualización de poder, terminó votando. Es decir, toca las fibras éticas, políticas, y más que todo toca las fibras de una pregunta complicada, y es ¿cuánta ciudadanía tenemos? Yo recuerdo una de las encuestas del ERIC, no recuerdo el dato, pero yo escribí un artículo para envío en su momento, donde nosotros, cuando se vino la reelección, siempre nos preguntábamos por qué no un movimiento ciudadano por defensa de la Constitución, por defensa de la democracia. Pero cuando uno va y mira las encuestas de esa encuesta del ERIC, creo que fue el 2018 o 2017, no estoy seguro, cuando le preguntaron a la gente cuánta gente conocía la Constitución y cuánta gente la había leído, los valores eran ínfimos. Y ahí están los datos, pues es algo que pueden ir a corroborar con la encuesta del ERIC. Entonces, en una ciudadanía que no conoce la Constitución, que no ha leído la Constitución, que no ha discutido la Constitución, que pasa por las escuelas y la secundaria y no discute la Constitución y la importancia y la referencia democrática, pues ¿cómo podemos defender la democracia? ¿Y cómo podemos defender la Constitución? ¿Y cómo podemos defender el imperio de la ley? ¿Y cómo podemos defender el Estado de Derecho? Y por eso también las consecuencias de las dificultades de generar un movimiento democrático antirrégimen. Y el tercer elemento del logro de Hernández, de estos resultados electorales que tenemos, es que de alguna manera, en mi perspectiva, golpeó la posibilidad de una alianza que podía tener mucha fuerza y que no es que esté agotada todavía, pero está golpeada, de una alianza Narral a Luis Zelaya. Porque no es lo mismo aliarse sin el partido que aliarse con el partido. Y la verdad que, por lo menos en mi perspectiva, la alianza, una alianza encabezada por Luis Zelaya, pudo haber tenido muchos otros posibilidades de confianza de cómo va a gobernar a quienes tienen mucha reserva y temor todavía ante un liderazgo con las características que todos sabemos que tiene de don Salvador Narral. Pero bueno, eso todavía se está moviendo por ahí. Entonces, resumo, 3 toques de Hernández en las que le favorecen con las primarias. Pone su candidato, saca de juego a Luis Zelaya y deja mareada la alianza de Narral a Luis Zelaya por un daño, un aspecto colateral. Entonces, implicaciones sobre la democracia. Hemos ido mencionando algunas vinculadas al proceso electoral y otras en la entrada.
Pero finalmente, las implicaciones que ha tenido no solo el hecho Tony, sino el hecho global de esta descomposición de las élites políticas, de esta pudrición de las élites políticas, de este injerto con las redes de corrupción y de tráfico de drogas, tiene primero que lo que tenemos realmente, esta dictadura que en verdad es una especie de una mafiocracia, una mafia en el poder, ¿ya? Ese es un golpe a la democracia enorme al día de hoy, porque esto ha implicado severos retrocesos políticos en espacios de deliberación, en actuación institucional, en democracia electoral, en derechos humanos, en acceso a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Casi no hay una rama del quehacer de la sociedad y del Estado que no esté prácticamente en un franco retroceso. Y un problema que ha facilitado o un elemento que facilite ese franco retroceso es que si algo nos dice el proceso electoral que estamos viviendo, es que en términos de partidos, nosotros tenemos un pluralismo institucional de partidos, un pluralismo político institucional con una monocultura política tradicional. En términos de cultura política, en términos de la tranza para manejar el Estado, en términos de la aceptación del fraude para ganar elecciones, en términos de los usos de los dineros, los que tienen, claro, los que manejan el Estado pueden pagar más y pagar a más. Pero aquellos que no tienen tanto dinero, pero ya pagan, que sea poquito y tocan la pelota muy bien, no es más que el reflejo de esa cultura política nuestra, única en los partidos políticos, basada en el caudillismo, basado en la capacidad de transar, en el acuerdismo y en los partidos políticos que muy pocos se diferencian entre sí. Donde no hay, ni siquiera se cuida la formalidad democrática, ni siquiera cuidan la formalidad mínima del Estado de Derecho. Noten que como no hemos tenido reformas electorales, solo hemos tenido ajustes electorales. Voy a mencionar 3 mínimos hechos de que reflejan esta cultura donde esas cosas no cuentan, ni siquiera la formalidad democrática ni la formalidad republicana de la primacía de la ley y el respeto a la diferencia de poderes y de la institución. Número 1, nosotros no hemos avanzado casi nada en términos de institucionalidad moderna democrática en los organismos electorales y de registro. Aunque la ley dice lo contrario, si usted conversa y lo escucha, los discursos de consejeros y de directores son de frente a la sociedad totalmente confesos de ser del partido político. Y la sociedad lo acepta. Y en algunos casos la sociedad lo aplaude. Porque como nosotros lo que tuvimos es un ajuste electoral, lo que se acepta es que el que estaba afuera, pero acumuló por poder, por lo tanto acumuló capacidad de chantaje y entra al juego, pero sigue siendo lo mismo. La casa sigue funcionando de igual manera. Y simbólicamente no es cosa menor, además de estas cosas que se presentan sin ningún tapujo, no es cosa menor que cuando se presenta un problema en el director Rivera, el cual con muchos conocemos acá, probablemente los que están escuchando lo conocen, lo aprecian, lo quieren, etcétera. No tengo nada personalmente contra Oscar Rivera, nada personalmente, más que considerarlo una persona que está haciendo su propia lucha, pero miren este simbolismo. Cuando él quiere dar un ejemplo de honestidad y dice que se distancia del organismo para que investiguen aquella supuesta casito, era un casito ahí de discusión de cómo se daban los puestos en los carguitos allá en el paraíso, hace ese gesto importante de separarse para una investigación, pero simbólicamente le presenta la renuncia al caudillo, al jefe del partido. Nada que ver en la ley.
No hay ningún vínculo legal ni legítimo entre un caudillo de un partido y un funcionario de ellos. El vínculo que hay es totalmente fuera de la ley. Es afectivo, es partidario, es político, es de cualquier cosa. Lo otro, busquen las declaraciones del otro director, el que está del Partido Nacional, cuando va y vota, ahí, por ahí están en las redes, dando declaraciones como un gran político que iba a ir a votar por su corriente, donde no guarda ninguna compostura. Pudo haber ido a votar como ciudadano y sencillamente ostenta una magistratura, una cosa que en otros países es una magistratura importante. Ahí está ese elemento. Y luego el tema del fraude. Los partidos aceptan que hubo problemas de irregularidad y de fraude. Hay una especie de canibalismo político y donde mayor fraude se presenta y donde poco se discute y poco se supera es en esa planilla de diputados. Nosotros probablemente en el Congreso tenemos tanta ilegitimidad como la que podemos tener en la cabeza del régimen, pero esa ni siquiera la discutimos. Porque hay una especie, como decían antes, entre los mismos. El que parpadea pierde. El fraude ha llegado a ser tan transgresor que no es contra el partido, es adentro del partido y no solo adentro del partido, sino adentro del movimiento. ¿De qué estamos hablando entonces? O sea, es brutal. Y el fraude no es una casualidad en el proceso político hondureño. El fraude es una institución determinante a la hora de los procesos electorales. Si uno como persona aspira políticamente a hacerse un cargo, creyendo que va a ser limpio, si no tiene capacidad de mandar verdaderos vigilantes, soldados de sus votos a las mesas, bien comidos y pagados, está totalmente servido. Por eso, los que van teniendo esa capacidad de poder se van replicando y la pregunta que había, ¿por qué siempre salen los mismos 5 diputados de cada partido? Tiene que ver con el monopolio de recursos simbólicos, discursivos, mediáticos y de dinero para poder entrarle a toda esa pelea cuerpo a cuerpo que se tiene. Y todo esto, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema que empezamos? Bueno, eso es parte de la destrucción de toda la democracia. Y la democracia electoral también. Y esto ha sido un círculo vicioso donde esta forma de actuar de las bases de la democracia que hemos tenido permitieron todo lo que ha permitido con esas mafiocracias y a la vez ellas han destruido más de lo que encontraron. O sea, una especie de círculo vicioso ahí complicado. Cuando estábamos en los 80, nosotros aspirábamos en nuestro imaginario de jóvenes, en mi caso, mi generación que vivió esa parte estudiantil en los 90, de que era necesario avanzar a una democracia sustantiva, porque la democracia que teníamos era muy procedimental, muy electoral, muy de regla, y que necesitábamos una democracia sustantiva. Y en el 2004 el PNUD lanzó un brillante informe hacia una democracia de ciudadanos y de ciudadanas, donde planteaba que la democracia no se iba a volver sólida ni sustantiva en América Latina si no entraba a satisfacer y a construir ciudadanía social y ciudadanía económica y atender los grandes problemas de la desigualdad y de la exclusión. Y hoy en día, en el caso hondureño, no solo tenemos que seguir aspirando a ello, que es totalmente válido, sino que tenemos que empezar por construir la misma democracia electoral que está totalmente precaria, de baja calidad y hecha añicos. Somos un país donde los partidos y las élites han sido incapaces de darnos una reforma electoral democrática. Y esto trasciende a Hernández. Nos guste o no nos guste, él está en el pivote de este problema hoy, en la cabeza, pero es acompañado. Se hicieron reformas en 2004 y 2005, algunas reformas eran muy buenas,
La reforma que había, en aquel caso había vicepresidente, que quien fuera vicepresidente no se lanzara, sino renunciaba. La reforma que había, que el presidente del Congreso no debía aspirar, sino renunciaba. La reforma pervertida ahora de que los diputados se eligieran personalmente, pero para que fuera más democrático, y se retrocedió. Y se quitó lo del Congreso, desde que dijo Michelet y después Lobo Sosa de que no, de que eso no les aplicaba, y luego de que era inconstitucional, y Elvin Santos que también era inconstitucional, lo que iba dirigido a designados o vicepresidente. Y estos partidos y esta descomposición han tenido una capacidad para deformar hasta los más mínimos y tibios y nimiedades del avance de la democracia electoral. Tiene una capacidad para echarla para atrás. Yo no creo que nosotros a noviembre vayamos a tener una nueva ley electoral que realmente recoja elementos esenciales de una democracia electoral para garantizarnos unas elecciones mucho más transparentes y limpias de las que merecemos. ¿Qué nos merecemos? Entonces, ese fraude ha desenmascarado esa forma de hacer política. Y adicional al fraude, la otra institución clave para ganar procesos electorales todavía en Honduras es la capacidad de mover a los pobres. Las masas de pobres, como se decía antes, convertidas no en ciudadanos, sino en votantes, no en electores, sino en votantes. Para lo cual, cuando se tiene el Estado y los recursos del Estado y los recursos del narcotráfico, porque ojo, todos esos dineros que salieron, los dineros que han sido denunciados en el juicio de Nueva York, fueron dineros en buena parte para perpetuar y fortalecer candidaturas. Si no, revisemos los juicios y las declaraciones. Y los dineros que encontró la Maxi, no solo Pandora, sino también narcopolítica, corrupción sobre ruedas y todos los casos, gran parte de ellos iba apuntado a perpetuación política de quienes ya estaban ahí o querían estar. Dinero para usarlos para eso, como la cachureca y todo lo demás. Entonces, voy cerrando esta parte. Quizás me he extendido, Gustavo, más de lo que habíamos pactado, pero voy a ir cerrando acá con 2 o 3 cosas adicionales. Si vemos un poco con todo y la discusión de lo inflado, pero aún como referente de los resultados que está proyectando el Consejo Nacional Electoral, en esos mismos resultados, que son elecciones primarias, se refleja la erosión de la legitimidad y el rechazo al Partido Nacional, a Hernández y colateralmente al Partido Nacional. Aún con fraude y todo, la caída de votos es significativa. Estamos hablando de no menos 200,000, 300,000 votos de caída en relación a las elecciones anteriores, más casi 200,000 de voto blanco, que son la gente que obligan a votar y que se rebela frente a la urna. Ahí estamos hablando casi de 500,000 de gente que en algún momento, aunque haya tenido filiación nacionalista o trabaje en el gobierno, tiene su reserva. Ese es un elemento importante para evitar uno de los escenarios, que uno de los escenarios es que sigamos teniendo orlandismo sin Juan Orlando Hernández. Porque la estructura toral que acompaña a FURA es la estructura de Juan Orlando Hernández. Y se complementará con la estructura también que ha sido de Hernández y que acompañó Oliva y que van a tener su acomodo en una campaña hacia noviembre. Entonces refleja ese desgaste, esa erosión, esa legitimidad. Un escenario ideal de aquella idea de que se puede constituir el gran bloque opositor tiene enormes dificultades.
Cuando uno discute, escucha, mejor dicho, más que discutir, cuando uno escucha los debates, quienes se perfilan como líderes de una posible coalición y oposición política, casi todo termina ahogado en quién debe ser quien encabeza. Y además, con una serie de problemas de que las coaliciones casi siempre necesitan o lucidez de las instituciones o algún tipo de liderazgo que sea capaz de ponerse por el apoyo popular que tiene los ciudadanos por encima de muchos otros contendores para que entiendan que realmente la cuestión va por ahí. Pero nosotros tenemos opositores, ganadores, opositores, ganadores, digo ganadores de primarias, con votos bastante reducidos todavía. Usted tiene ahí un Yanni que irá a llegar a 300,000, creo. Se acercará, no sé, a un poco más de 300,000, no sé si llega a 400,000. Una misma doña Xiomara de 400,000, fracción, probablemente. Porque los otros partidos están como estancados, no crecieron un poquito, aún con toda la discusión de la inflación, el liberal y libre. Pero son unos apoyos ciudadanos, no son grandes. Cuando usted escucha un 78%, casi 80%, ¿pero de qué? Esa es la pregunta. No es lo mismo 80% de 2 millones que 80% de 400,000. Ah, no, o de 500,000 o de 600,000. Entonces, esa discusión corta, porque en mi perspectiva, ¿por qué estos líderes de oposición, si realmente quieren, por qué no piensan en un candidato que ni siquiera ha sido precandidato? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en alguien de la sociedad? Alguien me dirá quién. Bueno, no tengo nombres, pero si la gente se sienta y discutiera y empezara a sacar, probablemente puede encontrar una candidatura, primero que se respete por honesta, ¿no? Y por su ética política. Y lo hay. Yo creo que hay gente, hay personas, hay hombres, hay mujeres. Y segundo, pues que tenga lucidez para enfrentar estos problemas personales, obviamente acompañado. Y luego pensar el tema del gobierno de transición, con lo cual me parece es una idea importante y que compartimos. Entonces, la gran amenaza es que vamos a tener probablemente fragmentos de oposición o probablemente alguna alianza que hay que ver si... La pregunta aquí hacia las elecciones generales, hay que ver si fuera de los partidos puede levantar una alianza que realmente entusiasme y convoque. Esa es la pregunta. Condiciones hay. El país tiene muchas condiciones. La pregunta es, y que también sea no para lo mismo, para llevarnos a la misma descomposición, sino comprometido con unos cambios básicos y mínimos en relación a los problemas que tiene la sociedad. Pero bueno, eso queda ahí como interrogante, que se va a dilucidir, se va a ver de manera relativamente rápida, porque también los tiempos, así como se le han achicado a Hernández, también se le han achicado a la oposición y estamos ya en el partido, en la jugada prácticamente. Gracias a quienes han mantenido por escucharnos, gracias por escucharnos y de nuevo gracias a Radio Progreso y Eric. No, muchas gracias a usted, por supuesto. Ha sido, creo yo, una lectura sumamente interesante en el sentido de entender que esto no es nuevo, es decir, que no podemos ver de manera aislada la sentencia de Tony Hernández, sino que va respondiendo a todo esto que usted nos ha regalado, nos ha compartido este análisis. Yo tengo un par de preguntas quizás para poder escuchar su valoración, pero antes queremos agradecer, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en el Facebook, en las páginas web tanto del ERI como de Radio Progreso, y también agradecer a quienes siguen la señal de la radio a través de sus distintas frecuencias aquí en el país. Judy Karina Obando saluda, por supuesto, Teodolinda Bautista, Griselda Elizabeth Brocato, Andrés Hernández, Frederinda Metgen,
Rocío Cubías, Raúl Iván Chávez, Nadia Gómez, también Ivette Moreno, Carol Fuentes, son algunas de las personas que nos han hecho llegar algunos comentarios, algunas, o al menos han escrito al chat de la radio, ¿verdad? Del Facebook, para que puedan, por supuesto, hacer sus preguntas, sus comentarios. Les invitamos para ello. Dice Ivette Moreno, leer la Constitución debería ser una clase más en los colegios y universidades, pero lo que pasa es que no va a pasar mientras sigan gobernando el mismo sistema, mientras no se cambien las estructuras. Esa es parte de algunos de los comentarios que hemos recibido a través de las redes sociales. Y bueno, ahora tenemos un par de minutos también para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales y poder trasladárselos al invitado, al analista de esta ocasión, el sociólogo Eugenio Sosa. Eugenio más o menos nos fue haciendo apuntes alrededor de la implicación de la institucionalidad en las últimas 2 décadas, al menos a partir alrededor del 2004, aunque en documentos, por supuesto, por ejemplo, emanados de las declaraciones de don H, don Héctor don Héctor Rosa, decía que el monitoreo de instancias estadounidenses venía desde el 98, digamos, es decir, aquí hay un asunto histórico de implicación de involucramiento del narcotráfico. De hecho, hace unos días recordamos el 33 aniversario de lo que ocurrió en el consulado de los Estados Unidos en la capital hondureña, a partir justo de un hecho que ocurrió en relación a Mata Ballestero. Es decir, aquí hay un asunto serio y ahí va mi primera pregunta. ¿Qué hizo la institucionalidad de Eugenio para permitir que esa misma institucionalidad fuera contaminada con el virus del narcotráfico? ¿Qué condiciones hay que ya más o menos, por supuesto, lo ha ido apuntando? Pero ¿qué hizo la institucionalidad hondureña o qué dejó de hacer para que el crimen organizado, la narcoactividad pudieran entonces llegar a los niveles donde han llegado? Bueno, yo creo que el gran tema que posibilitó eso y el principal canal para llegar hasta la destrucción de la institucionalidad, yo no me cabe duda que uno de los mecanismos más importantes y vínculos ha sido el financiamiento de las campañas. Porque a partir de, usted ve, por ejemplo, el caso mire, ese caso de Inrimar, eso es grosero realmente, es perverso, donde supuestamente, según el caso que armó la MASI, este señor, el pastor creo que es, y Porfirio Lobo, cómo fueron entregando proyectos ficticios a instituciones ficticias y millones de lempiras a narcotraficantes para pagar favores. Lo que pasa que eso llegó en las últimas décadas a niveles de grandes esferas, pero hubo un momento que eso empezó por los alcaldes, como correas de transmisión, a vincularse con algunos alcaldes entre ellos y los carteles a nivel territorial, a nivel local. Luego trascendió también a nivel regional con diputados y eso fue creciendo hasta llegar a la máxima cabeza, ¿no? Entonces, este es un proceso que hay. Yo creo que es importante meterle más al análisis, no solo ver a la propia red del crimen, sino también cómo se iban correspondiendo acciones del crimen organizado, acciones de los tráficos de drogas con decisiones políticas. Estas decisiones de a quién poner de jefe policial o militar en determinado departamento. Muchas de estas decisiones, falta investigarlas, pero lo que uno deduce de parte de los juicios y lo que ahora hemos conocido, que eran jugadas como parte de acuerdos para vender algo que es muy caro y muy preciado para cualquier red ilícita, que es vender impunidad. O sea, la venta, más allá de dar dinero, más allá de una serie de cosas, una de las cosas más caras para una sociedad y para su autodestrucción también o destrucción es la venta de impunidad. Colocar instituciones
no para que cumplan su papel, sino instituciones para que protejan lo ilícito. Una total aberración y una descomposición brutal de lo que hace un funcionario. O sea, un funcionario puede cometer errores, hace cosas indebidas a veces, pero llegar a eso es un rompimiento de todos los límites, por muy flexibles que sean, de la élite política. Es decir, clásicamente, ni siquiera los ricos se juntan con los narcotraficantes porque buscan una diferenciación, donde dice, bueno, una cosa es tener riqueza, pero que ha sido construida, que los hijos son estudiados, educados, y no me voy a ir yo a contaminar fácilmente con una banda. Todo eso se fue rompiendo, esas fronteras. Nosotros, producto de toda la impunidad y producto de toda la corrupción también que siempre que ha existido, nos han llevado a que la frontera entre lo legal y lo ilegal, entre lo lícito y lo ilícito, la frontera entre lo legítimo y lo ilegítimo, se emborronaron, se perdieron. Y el gran problema es que muchas veces replicamos, aunque no con la misma obscenidad del tráfico de drogas, sí replicamos ese tipo de borramiento en otras esferas más cotidianas de la política y de cómo se maneja el Estado. Para este 2021, que es un año electoral, como ya lo hemos anunciado, y también usted ya nos ha dado elementos para poder tener al menos quienes están en casa escuchando puedan hacerse también sus propios escenarios, ¿verdad? A partir de la realidad y la interpretación que tienen de esa realidad. Pero sí me gustaría escuchar alguna valoración suya en relación a que este año hay un elemento un tanto novedoso en los juegos electorales, ¿verdad? Históricos que hemos tenido, es decir, vamos a tener 14 partidos políticos, 14 instituciones, si mal no recuerdo yo, que van a participar. Esto, ¿cómo debe recibirlo la ciudadanía? En los sondeos de opinión pública que usted hacía referencia, hemos venido monitoreando y la conclusión es que el hecho que hayan más partidos políticos no significa que eso es más democracia, ¿verdad? Pero ¿cómo debería la ciudadanía, tener esta actitud frente a esta gran cantidad de partidos políticos que van a haber para finales del año? Pues un poco, a mí me parece que eso es parte de los mismos problemas del sistema de partidos y del sistema también político y de la misma democracia. Mire, el gran problema es que aquí, con los gobernantes que hemos tenido, ha ido despertando cierto apetito de que entrar a la política es entrar a un negocio más. Primero por deuda política, luego para ver qué se consigue, si coloco un puesto, si estoy en una directiva, o si luego me nombran en una comisión, etcétera, etcétera. Entonces, se constituyen partidos, en verdad que están muy lejos de tener la condición clásica de un partido político. Son partidos inestructurados, con liderazgos pobres, pobres en todo el sentido, empobrecidos, mejor dicho, y con capacidad de poner la política al servicio de cualquier cuestión. Mire, si no fuera así, Gustavo, ¿recuerda usted aquel hecho donde los diputados que no son del oficialismo se juntaron y tenían mayoría para parar el Código Penal? Es decir, la posibilidad, si hubiese una política más respetable, de llegar a un grupo mayoritario para parar estas barbaridades, la ha existido. Lo que pasa es que han sobrado los partiditos que a saber a cuánto venden el voto en el Congreso. Los votos en el Congreso, según parece, según denuncias de mismos diputados, fueron creciendo y están cotizados muy altos en la bolsa del Congreso, ¿no? Entonces, estos partidos, de alguna manera, prometen, mire, no es que se les quiera estar en contra del derecho a participar, pero a veces toda esta proliferación promete más degradación de la democracia que democracia. Nosotros, para tener democracia sólida, profunda, necesitamos partidos fuertes, pero fuertes democráticamente también.
Y el problema que yo tenía es que el sistema ha ido conformando prácticamente la misma cultura política. Aquí existe la idea que al tener una práctica política diferente, es derrota, entonces mejor no hacerla. Y en vez de tomar ese camino difícil. Usted ve adentro del Congreso diputados que no son malos, que han tenido posiciones correctas, buenas, aplaudibles, pero así como tienen esa franja, luego los ve usted por otro lado desesperados por ganar 100,000 o más para poder repartirle a la gente, porque la gente hay que darle a la gente. Como lo dijo una vez Doris Gutiérrez en una entrevista, que Doris Gutiérrez ha logrado conocer bien la política, es una de las congresistas de mucha data ya, y voy a decir, si yo no recibo más o menos, si no alguien no tiene que lanzar por ahí, está servido prácticamente. Aunque sea algunas migajas hay que lanzar. Entonces, eso pues en el fondo no termina siendo, digamos, procesos políticos articulados. Mire, yo me he preguntado algo. Yo me he preguntado y le pregunto a todos los que son diputados de oposición. Mire, uno de los temas más sentidos en esta sociedad hondureña, por lo menos en las comunidades que no son de la media urbana, es todo este brutal despojo de territorios. Yo le invito a usted a que rastree en el Congreso cuáles son las iniciativas más brillantes en ese tema. No hay. No hay, porque una política democrática significa conectarse con la gente. Y los políticos no quieren conectarse con la gente más que electoralmente. Y con bluff. ¿Verdad? Con bluff. Muchos son bluff. Entonces, ahí está ese desafío. Usted ve el clamor de las mujeres con el tema de los femicidios. Cuando un partido político se ha echado a hombros ese tema y cargarlo 4 años con fuerza y con denuncia permanente y con propuestas. Yo no lo he visto. He mencionado solo 2 problemas. Pero puedo seguir mencionando otros. En pandemia, mira lo que ha pasado con la educación. Una verdadera tragedia de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas, de que van a tener 2, 3 años perdidos educativamente. ¿Qué partido se ha echado en hombros el problema educativo en la pandemia? Díganmelo. Ninguno. Y eso es hacer política. Se han tragado el cuento del mismo oficialismo y mediático de que no hay que hacer política con los problemas. Con los problemas hay que hacer política, porque los problemas son problemas políticos y los problemas no se resuelven si no es con participación del Estado, que es el aparato político por excelencia. ¿Pero qué política? Con propuestas, organizando a la gente, movilizando a la gente en torno a sus problemas y necesidades y demandas de la ciudadanía. Nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer. Porque es más facilito pagar 50,000 o 20,000 lempiras mensuales para que me den un espacio todas las semanas en un medio de comunicación. Y después buscar la gente que me vaya a ayudar a hacer el fraude o a defenderlo. Depende cómo sean. Entonces, creo que bueno, como usted lo dice, más partidos, a veces se convierte en un mercado persa la política. No en eso, pero pueden surgir partidos. Yo no estoy diciendo que no pueden surgir de esos partidos un partido respetable y que empiece a plantear algo diferente. No estoy condenando eso. Estoy planteando una problemática de país de lo que hemos tenido. De acuerdo a todo esto que nos ha planteado, que creo, como ya más o menos lo han dicho usted en otros espacios, otros analistas,
el caso Honduras no se puede ver aislado del resto de, al menos del Triángulo Norte, que por ahí es donde van apuntando quizás algunas de las últimas acciones y decisiones de la nueva administración estadounidense. ¿Cómo ver el caso Honduras inserto en este contexto con las especificidades que tiene Guatemala, con las cuestiones específicas y concretas de la realidad salvadoreña, la hondureña? ¿Cómo ver todas estas problemáticas de ser la región que tiene mayor cantidad de juventudes, pero también ser una de las regiones más violentas del planeta, pero también de las regiones que más expulsan migrantes, pero también de las regiones que están siendo explotadas y por supuesto un centroamericano? Mire, el gran fracaso el gran problema de la gran válvula de la diáspora, de la huida, como decimos, migratoria, tiene que ver con el gran fracaso de nuestras democracias y de nuestro modelo económico. Y Estados Unidos ha fracasado también. Y Estados Unidos va a fracasar si sigue siendo complaciente y nos sigue hasta cierto grado tolerando y ayudando a la perpetuación de candidatos o de políticos y de gobiernos como el de Juan Orlando Hernández. A Estados Unidos no se le debería olvidar a todos estos funcionarios que hoy quieren adecentar la política hondureña, que su representante de negocios, de manera directa, abierta e irrespetuosa incluso, se fue a parar con los magistrados de la calidad de Matamoros Baxo para avalar el tema de la disputa electoral en el 2017, cuando ya estaba el conteo. A la embajada no se le debería olvidar. A toda la cooperación internacional no se le debería olvidar eso. Ni a este gobierno de Biden. Entonces, si sigue con su política de tener gobiernos complacientes, gobiernos que le digan que sí a todo, y con eso estar felices, aunque sean corruptos, y con que les entregue algunos narcotraficantes, pero él siga haciendo tráfico de drogas, mientras sigan siendo así, esto está fracasado para los mismos Estados Unidos también. La gente va a seguir guiándose de cualquier manera. Yamatei se ha convertido prácticamente en el héroe porque es el represor. Y la señora Kamala Harris llegó y lo felicitó porque hace ese papel. Entonces, esa nueva política de Biden, sí, pero es con muchos matices de un comportamiento histórico de los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, cuando estaban los comisionados de la reforma y la seguridad, donde estaba el amigo Víctor Mesa y el extinto amigo Matías Funes, y estaban acompañados de una tercera persona que creo que era el ex rector Casco, cuando ellos estaban queriendo armar una política de seguridad en el gobierno de Pepe Lobo, y cuando les preguntaban si había una política de seguridad en Honduras, no tenían tapujos en decir, Honduras no tiene una política de seguridad, y yo creo que todavía no la tiene. Lo que Honduras tiene es la política de los Estados Unidos, la política de seguridad de los Estados Unidos. Aquí el tema antidrogas es un tema de la DEA. Y ellos tienen la información también. Y el fiscal lo han tolerado y lo aplauden porque ha sido permisivo en un montón de cosas. No hace nada, pero es permisivo. Fiscal Chinchilla. Ahora aparece con baños de queriendo agarrar a ese chivo expiatorio que tienen de Bográn, diciéndose como que va a haber un nuevo ministerio público. No nos engañemos. En febrero de 2020, si no me equivoco, cuando celebró los 5 años de la ATI, usted recuerda que lanzó toda aquella idea de que iba a enfrentar toda una conspiración que había para que el Ministerio Público no trabajara. Pero los conspiradores estaban cerca de él, en el Congreso, en presidencia. Porque aquí hay unas paradojas y hay unas ironías. Juan Orlando Hernández se quiere despachar como el gran paladín del combate al narcotráfico. Y es tan exitoso en el combate al narcotráfico
que nunca se dio cuenta que su hermano era narcotraficante y que tenía la par. Estamos llenos de esas paradojas, de esas contradicciones. Esos son los discursos que hay que desmontar. Pero electoralmente se requiere un poquito de más luces de los liderazgos políticos. Sin duda. Bueno, conversar con Eugenio Sosa, particularmente, por supuesto, las ocasiones en que he tenido yo de conversar como ahora o escucharle, siempre nos regala luces, ¿verdad? Sumamente interesantes para seguir la pista de lo que pasa en la realidad hondureña. Me gustaría cerrar, Eugenio, para los amigos y amigas que siguen en la sintonía a través de la radio y las redes sociales, que a pesar de todo el panorama, que no es un panorama tan alentador, pareciera, ¿verdad? Pero sin duda alguna, y en su exposición algo nos comentó, que creo que hay lugares, hay elementos que nos pueden generar, hay espacios que nos pueden generar algo de esperanza, digo, para no ver esta realidad hondureña tan rota en sus tejidos sociales, ¿dónde podemos encontrar esos hilos para por lo menos empezar a costurar algo en el transcurso de este año y los años, por supuesto, venideros, Eugenio? Sí, mire, yo creo que hay algunos matices. Lo que pasa es que tenemos mucha gran tragedia nuestra ahorita es la dispersión, pero yo sí creo que, por ejemplo, yo no satanizo ni condeno la posibilidad de que emerja una alianza más allá de una figura de Narrala como figura única, sino una cosa más con mayor densidad, con mayor eso. Y no lo miro mal. Yo creo que, sí, que puede ir, deberían aspirar a más, ¿no? Y no porque yo esté en contra de libertad y de fundación. Porque aquí, mira, aquí el problema, cuando alguien se pone a ver, es que alguien se pone un chaleco y empieza a disparar. No, eso es, y por eso cometemos muchos errores, ¿no? Yo creo que en libertad y refundación hay sectores, hay personas que deberían tomarse en serio el pensar estas elecciones para dónde van a caminar y qué debería pasar con su partido, con los problemas que ha tenido también y con esto, ¿no? Pero no porque ya están montados en el carril de una candidatura, empezar a querer destruir a los demás, ¿no? Con argumentos a veces que son pura descalificación y sin mayor sustento. Miren, nosotros no tenemos unas candidaturas que digamos que nos prometen que al llegar a ser presidentes, por lo menos hasta ahora, nos van a dar una Honduras mucho más transformada democráticamente, mucho más constituida en Estado de Derecho y enfrentar los grandes problemas nacionales. Pero yo de algo estoy convencido, que si queremos pensar a futuro que podemos mejorar esta realidad, estos que están hoy sí deben salir. Y hay que hacer lo posible porque salgan. No porque el que viene o la que viene va a ser la total panacea, nada de eso. Nosotros otra perspectiva solo la vamos a tener si remendamos el tejido social que este régimen autoritario, que el crimen organizado y el narcotráfico, que la corrupción y que el neoliberalismo han destruido. Nos han destruido el tejido social. ¿Y sabe por qué nos han destruido? Porque nos han robado y nos han desprendido dos cosas valiosas que van más allá de tener problemas y que son parte de la recuperación de eso. Uno de ellos es la esperanza. Yo creo que hay que ser realista, con los pies profundamente enraizados en esta realidad. La realidad es trágica, no podemos verla de otra manera. Pero con la suficiente capacidad de mirar en el horizonte la posibilidad de la esperanza. De una esperanza utópica realizable. Y el otro gran elemento por el cual no podemos casi nunca trabajar juntos, que nos hemos metido hasta el tuétano, es la desconfianza. Tenemos una capacidad impresionante para descalificar a todo el mundo. Que ahí está Eugenio en un programa de Radio Progreso. ¿Y para qué lo llevan a ese tal por cual? Y Cardosa, Gustavo lo está entrevistando otros y es que ahí... No. Bueno, a veces sí. Mire, yo he encontrado con gente que me habla mal de otra gente sin ninguna prueba, solo porque lo escuchó por ahí. Y le digo, ¿vos cómo sabes?
y una impresionante capacidad de descalificar y de inventar a veces. Y ese es el gran éxito de estos modelos autoritarios, perversos, mafiocráticos y neoliberales, porque tienen la capacidad de sembrarnos la semilla de la desconfianza y la incapacidad de poder trabajar juntos. Probablemente en todo lo que he dicho yo y decía en algún momento hay que pensar en alguien que encabece la alianza y no tienen que ser los que han sido candidatos o precandidatos ya. Te aseguro que un montón de gente dice, es que en Honduras no hay. En Honduras no hay una persona. Porque la otra idea que pega mucho que nos vendan es que aquí todo el mundo es corrupto mientras no demuestre lo contrario. Entonces, con esa premisa nosotros no vamos a avanzar nada. Claro, no hay que confiar de manera estúpida. Confiar en los que ya se sabe que son corruptos y narcotraficantes. Pero hay gente que vale la pena confiar. Sin duda alguna. Bueno, amigos y amigas, como ustedes habrán escuchado, a quienes nos siguen a través de la radio y a quienes habrán visto a través de las redes sociales, la sentencia de Tony Hernández, de Juan Antonio Hernández, tiene muchas implicaciones, es decir, no es una sentencia, o como bien lo apuntaba al inicio el analista, que se reduce a una sola persona. Sí hay, por supuesto, una cuestión concreta de una persona, pero esa sentencia también incluye muchas implicaciones que ya en lo largo de este análisis pues hemos podido escuchar. Seguramente volveremos a encontrarnos para escuchar a Eugenio Sosa en estos análisis, porque la realidad hondureña, por lo que nos ha dicho, va a continuar, va a seguir esta tendencia de lo que ha habido hasta ahora. Así que habrá posibilidad, por supuesto, de seguir ahondando, seguir profundizando, seguir escarbando en esta realidad tan compleja que vivimos en Honduras. A ustedes, amigos y amigas, agradecerles por la sintonía y por la compañía, además de que nos hacen en estos análisis de realidad. Les invitamos, por supuesto, para que junto a Radio Progreso, junto al equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, nos acompañen el siguiente mes con otro análisis de realidad, con otra perspectiva, con otros elementos que nos puedan seguir dando pistas de por dónde encaminar hacia los caminos de la dignidad de este pueblo hondureño. Eugenio Sosa, muchas gracias por acompañarnos. Enormemente agradecido, Gustavo, con su moderación, con Radio Progreso, con Eric y pues con la audiencia que siempre tiene la radio y que seguramente hoy estaba también aquí con nosotros. Muchas gracias también a Alberto Laínez, a Francisco Mejía en la operación técnica para la Radio Progreso, también a José Galdames y a Víctor Emilio Borjas en la operación y en las redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Continúen en sintonía de la programación de Radio Progreso. Disfruta nuestra programación a través de nuestra app, disponible en App Store y Play Store. Descárgala como Radio Progreso HN Oficial. Bueno. Armemos un equipo y protejámonos del COVID.